Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Así que bueno, inicio entonces la lectura en el nombre de Jesús, la lectura de 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1. Su versión Reina Valera, una maravillosa versión en español que es la más usada en el mundo de habla hispana, pues se titula Deberes hacia los demás. Y este título ya es bastante decidor, porque si bien el contexto se enfoca en las viudas, son principios que deben ser practicados con todo aquel congénere que padece necesidad. O sea, en términos generales, si bien Pablo se enfoca en las viudas, por regla general, por principio bíblico, por principio derivado de la misericordia hacia el prójimo, pues estos principios se aplican o se practican con todo ser humano que tiene necesidad, mayormente los de la misma fe, mayormente los de la propia familia. Así que yo creo que aquí no va a quedar gallina con plumas, porque en realidad estos textos que vamos a leer, pues va a tocar a muchos y espero que los toque en el amor del Señor para poder corregir algunas cosas, ¿vale? Porque en realidad de lo que trata el apóstol Pablo en general es de que no caigamos en la inconsecuencia. Que no caigamos en la inconsecuencia de profesar ser discípulos de Cristo y sin embargo no practicamos los principios del Evangelio. ¿Vale? Ok. Iniciamos entonces. El versículo 1 dice lo siguiente: no reprendas al anciano. Aquí no está hablando de anciano, no es el mismo anciano del capítulo 3 de 1 Timoteo. No está hablando aquí de la función de anciano. Aquí está hablando del anciano del hombre mayor, el hombre entrado en canas, el hombre con experiencia, el hombre que ya es muy adulto en la congregación. Hoy diríamos el abuelito, ¿verdad? El abuelito. Ahora, si quieren ser más diplomáticos y usar ¿cómo se dice esto? Una palabra más suave, ¿no es cierto? Bueno, hoy se diría tercera edad, ¿no es cierto? Bueno, no reprendas, le dice a Timoteo, al anciano, sino exhórtale. Bueno, hay una diferencia, hay un matiz entre exhortar y reprender. Reprender implica un acto de corrección, algo directo, sin filtro, algo drástico, ¿verdad? El reprender, ¿no es cierto? Pero el exhortar también es una especie de corrección, pero tiene un matiz más a consejo, ¿no es cierto? A sugerencia. Tiene un matiz mucho más suave, cumple la misma función, pero reprender es un acto un poquito ya más osado, más directo, un poquito duro. Pero el exhortar también tiene una labor correccional, pero tiene un matiz mucho más condescendiente, de mucho más consideración.
Así que no reprendas al anciano, al hombre mayor que tú, le está diciendo a Timoteo. En otras palabras, respeta. Respeta las canas, respeta las arrugas, respeta los años que te llevan por delante. Cuidado, cuidado. No reprendas al anciano, sino exhórtale. Con esto, el apóstol Pablo nos está enseñando que aún las personas mayores que nosotros requieren corrección. Claro que sí. Les cuento una pequeña historia. Hace algunos años atrás fui a dar un estudio bíblico, un seminario bíblico sobre la carta a los romanos. Y fui a un hogar donde los creyentes se pusieron de acuerdo en la ciudad de Valparaíso, en Chile, y me invitaron periódicamente a ese hogar donde se reunían los creyentes. Y ahí yo les di un seminario sobre Romanos. Y frente a mí había una persona mucho mayor que yo, podríamos decir un abuelito, que me miraba con sus ojos casi lagrimosos, sorprendido, estaba como un niñito escuchando lo que les enseñaba. Y cuando yo terminé la clase de ese día, este anciano, este hombre mayor, me dice con asombro y mucha satisfacción, me dice: en 35 años en la iglesia, nunca me habían explicado el libro de Romanos como tú lo has hecho. Y al hombre se le caían las lágrimas. Bueno, Timoteo fue llamado no a reprender con severidad a los ancianos, sino a exhortarlos como a padres. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y a los jóvenes, como hermanos. Él no está restringiendo el acto de reprender, pero sí está aconsejando, ¿no es cierto?, las maneras. Y sobre todo que tanto el reprender como el exhortar deben ser motivados por un deseo de ayudar. Si yo veo a una hermana, a un hermano que están confundidos, por ejemplo, con el tema del matrimonio, que hay tanta confusión hoy día sobre ese tema, bueno, hay que empezar a corregir esas malas ideas que han entrado en la iglesia. Y hay que hacerlo exhortando a los ancianos y a los jóvenes como si fuesen hermanos. La labor del obrero final es la de educar. Y el educar requiere pedagogía, requiere sabiduría, requiere un manejo hermenéutico, interpretativo de la palabra de Dios. Porque nuestra labor es formar, nuestra labor es educar, nuestra labor es corregir lo que esté defectuoso, ¿verdad? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, como hermanos. Y ahora el versículo 2, estoy en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 2. A las ancianas. Algunos, increíblemente, se han tomado de acá para decir que la Biblia apoya la ordenación de ancianas en la iglesia. Bueno, eso no es verdad. La Biblia no enseña eso. Habla de diaconisas, pero no habla de ancianas, en el sentido de cargo o función. Aquí cuando dice a las ancianas, está hablando de las mujeres mayores. Igual que los ancianos del versículo 1. Y en el versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Bueno, de igual manera, a las damas que son ancianas.
que son entradita en edad. Podríamos decir nuestras viejitas de la iglesia, ¿verdad? A las ancianas como a madres. ¿Por qué como a madres y a los ancianos como a padres? Porque resulta de que a veces nosotros, por el respeto y la consideración que tenemos a los hermanos que son mayores que nosotros, pues creemos que por el hecho de tener canita y ser mayores, pues saben todo perfectamente. Y a veces no es así. Hay hermanitos que llevan décadas, una vida siendo parte de la iglesia y hay cosas que no tienen claras, como el testimonio que le acabo de dar recién. Bueno, a esos ancianos, a esos hermanos mayores, hay que corregirlos, claro, porque para eso están los hijos de Dios, sobre todo aquellos a quienes se nos ha dado el don de la enseñanza. Tenemos que exhortar, enseñar, reprender, corregir, educar, formar, nutrir a todos, ya sea niños, jóvenes o ancianos. Pero Pablo nos está dando el consejo de que, ojo, cuidadito, a los ancianos me los tratan bien. Y eso es lo que es el consejo que tenemos que seguir nosotros. ¿Vale? No está diciendo a los abuelitos no los corrijan, porque como son viejitos, no, déjalos como están nomás. No está diciendo eso. Pablo está aconsejando, sí, la reprensión es necesaria, la exhortación es necesaria, pero cuando se trate de viejitos, háganlo como padres, como si fuesen madres, con cariño, con consideración. A las ancianas como a madres. Y acá viene algo fuerte, y ahora sí yo le decía que no va a quedar gallina con plumas en esta clase de hoy. A las jovencitas, wow, noten que Timoteo es varón, relativamente joven. Pero cuando él tiene que corregir a una jovencita, a las jovencitas como hermanas. Y noten lo que sigue. Con toda pureza. ¿Se dan cuenta que acá hay que tener una gran estatura moral para poder enseñar? Cuando hay un misionero joven o un maestro que es joven y se enfrenta a las jovencitas de la iglesia, hay que relacionarse con ellas en términos de maestro y alumna, porque acá dice a las jovencitas como hermanas, es decir, exhortarle, enseñarle como a hermanas. Cuando yo miro a una jovencita, no la miro como un trozo de pollito con papitas al lado, en un plato bien servido para llegar y comerla. Porque el Hijo de Dios no es un lobo buscando una presa. El Hijo de Dios, su principal motivación es la enseñanza, el cumplir el ministerio que se le ha confiado. No son los consejos que hemos estado hablando todas estas clases. ¿Ah? Por eso que a las ancianas hay que exhortarlas como a madre. Las ancianas que haya que exhortar. Porque hay creyentes que son ancianas, son viejitas, ¿cierto? Son personas mayores y tienen el evangelio clarito en su cabeza. Pero hay otras que no, y hay que exhortarlas como hermanas. Y cuando nos toquen alguna jovencita, hay que mirarlas no como una presa.
porque los hijos de Dios no son depredadores. Son hijos de Dios. A las jovencitas como a hermanas en Cristo. Y ay de que les pongas un dedo encima, cochino. Porque te estás metiendo con el rebaño de Jesús. Te estás metiendo con el redil de Jesús. Así que, hermano misionero, que tú me estás escuchando y vas a escuchar este video, piénsalo 3 veces antes de largarte a ser misionero o autoproclamarte misionero maestro bíblico de YouTube, porque si tienes problemas con el sexo y no te aguantas, pues mejor es que te amarres un yunque en el cuello y te lances al mar, maldito. Con toda pureza. Ay, Señor mío. Con toda pureza. Cuando Pablo dice acá con toda pureza, sobre todo cuando me dirijo a las jovencitas, cuando dice con toda pureza, quiere decir que cuando yo enseño la palabra de Dios no debe haber tergiversaciones. No debe haber nada que confunda a la jovencita. No vaya a ser que use la Biblia, ¿cierto?, para manipular la conciencia de otro. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 3. Escuchen ahora porque Pablo entra a especificar a ciertas personas que forman parte de la iglesia. Y Pablo habla especialmente y se explaya de aquí en adelante en las viudas. Oh, estos son los temas impopulares. Estos son los temas que nadie explica porque no revisten like, donaciones, suscripciones, ¿verdad? Es mejor hablar de la bestia, ¿verdad? Es mejor hablar de la bestia, es mejor calcular fechas para la segunda venida, es mejor salir con alguna novedad distinta, hacerse el especial, ¿verdad? Para llamar la atención por redes sociales, ¿cierto? Por YouTube. ¡No! El verdadero maestro de Jesucristo enseña todo el consejo de Dios. Honra a las viudas. Honra a las viudas. Que en verdad lo son. ¿Cómo? ¿Que acaso hay viudas que no son viudas? ¿Cómo es eso de que honra a las viudas que en verdad lo son? Pablo parece que con sus expresiones otra vez nos está metiendo en problemas. Cuando dice honra, bueno, es lo contrario de deshonra. Honrar es dar la debida dignidad a la viuda. Deshonrarla tiene que ver con una especie de menosprecio, de abandono, de olvido. No se le da su debido lugar en la iglesia. Así que acá dice honra. ¿Saben ustedes que si van a algunas otras versiones bíblicas o si buscan por ahí un comentario bíblico, la mayoría de los comentadores dicen que este honrar consiste en apoyar a la viuda? Pero no apoyarla como hace la mayoría, ¿no es cierto? Ay, manito, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. El honrar a la viuda significa actuar, proveerle con ayuda material.
Si tú te enteras que el haber quedado viuda implica que ya no tiene los recursos para sustentar el hogar, ¿cierto? Bueno, lo lógico es que uno se organice para proveer de alimentos por un tiempo determinado. Pero vamos a ir viendo algo increíble que el apóstol Pablo comienza a explicar sobre las viudas. Porque ¿sabían ustedes que Pablo nos habla de 3 clases de viudas? ¿Sabían ustedes eso? Pablo nos habla de 3 tipos de viudas. Esos son los temas que los atalayas parece no les gusta hablar. Versículo 4. Porque por algo dice acá que en verdad lo son. O sea, ¿hay viudas que no lo son? ¿Por qué dice aquí honra a las viudas que en verdad lo son? Bueno, cuando dice en verdad lo son, se está refiriendo a las viudas, de entre muchas viudas que pueden haber, a las viudas que en realidad necesitan ayuda, apoyo. Eso quiere decir Pablo. Cuando Pablo dice acá que en verdad lo son, es decir, las que en verdad necesitan ayuda material de la iglesia. Porque pueden haber viudas ancianas y pueden haber viudas no tan ancianas. Pueden haber viudas que caen en la pobreza y pueden haber viudas que tienen la posibilidad de recibir ayuda de sus familias, de sus familiares o hijos. Entonces Pablo comienza a hacer un pequeño matiz, una pequeña diferencia en cómo dar tratamiento a las viudas que tenemos en nuestro medio. Bueno, hay viudas que necesitan ser apoyadas materialmente, urgente. Hay otras viudas que no necesitan ayuda urgente de la iglesia, porque tienen el respaldo de hijos mayores u otros familiares que pueden apoyarla. Y son quienes tienen la primera responsabilidad. Y hay otras viudas que no necesitan ni merecen el apoyo de la iglesia. Interesante. Vamos a ver eso. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos, pongan atención, porque aquí Pablo empieza a detallar y si ustedes no ponen atención se van a perder. En todo caso, les vuelvo a decir, queda grabado y después yo vuelvo a subir el tema para que ustedes lo repasen. Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan estos, es decir, los hijos y los nietos, aprendan estos primero, antes de andar hablando ya del tercer ángel y que el papa y que no sé qué y dándoselas de atalaya. Antes de eso, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Oiga, si nos pusiésemos a hacer una averiguación de todos estos atalayas que andan en YouTube, cómo se portan con la familia, nos encontraríamos con muchas sorpresas. Aprendan estos primero a ser piadosos
para con su propia familia primero. Sí, eres muy cristiano por la pantalla de YouTube. ¿Y qué pasa en tu familia? ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Qué pasa con tu papá? ¿Que también son personas mayores? Y a recompensar, eso de recompensar quiere decir a retribuir a sus padres. ¡Wow! ¿Andas regalando libros de la verdad presente? ¿Andas preocupado de comprar imprentas, gastando los diezmos en lo que no se debe gastar, porque los diezmos no son para imprentas ni para comprar libros? ¿Andas preocupado de viajar a varios países para regalar libros, ¿no es cierto? ¿Estás preocupado tú de hacer esa gran obra? ¿Y qué pasa con todo el esfuerzo que entregó tu papá y tu mamá para formarte, para criarte, mal, bien, más o menos, no importa? Pero tuviste unos padres. ¿Estás retribuyendo, recompensando a tus papás por todo ese esfuerzo, cariño, amor, atención que dedicaron a ti por tantos años? ¿O ya los olvidaste? ¿Los llamas constantemente para decirle qué necesitan? Ah, pero tú andas repartiendo libros por toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Oh sí, comprando Biblias para enviar a todas partes. ¿Y qué pasa con tus padres? Acá dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos, para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, a retribuir a sus padres. O sea, antes de estar repartiendo sándwich y cafecitos a la gente abandonada en la calle, anda a preocuparte de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, de tus sobrinos, de las viudas que hay en tu familia. Anda a preocuparte de ellos primero. Pregúntale si en la casa tienen todo para comer, que no les falte nada. Así das buen testimonio si quieres ganarlos para Cristo. Yo he escuchado a algunos que dicen, ay, es que yo no me entiendo con mi papá, no, que no hay caso con mi mamá, no, que yo me llevo mal con mi hermano. Claro, porque le quieres meter la Biblia primero por los ojos, ¿no es cierto? Le quieres meter la ley por los ojos, ¿no es cierto? Le quieres meter el espíritu de profecía por los ojos, ¿no es cierto? Quieren que dejen comer carne primero, ¿no es cierto? Quieren que sepan la verdad. Quieres ponerlo que se queme las pestañas estudiando la Biblia primero, ¿no es cierto? Y le andas enviando links con videos de predicadores primero. Eso es lo que esa es tu manera. Si tú quieres ganar a tu familia que es incrédula y que supuestamente no te llevas bien, cierra la boca, ponte un adhesivo. Yo te voy a enseñar algo, mira. ¿Conocen estos adhesivos plásticos? ¿Conoces de estos, verdad? Ponte uno aquí y es más, enróllate la cabeza con el adhesivo y cierra la boca y comienza a actuar piadosamente. Cuando actúes piadosamente con la boca cerrada, es decir, hables menos de Dios y actúes más en base a los principios de Dios, vas a ganar a tu familia y vas a dar buen testimonio. Y vas a sembrar una semilla en tu familia. Cierra la boca. Cierra el canal de YouTube, donde te las das de piadoso, y comienza a dar testimonio con la boca cerrada en tu familia, si quieres ganarla. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto
es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Yo le dije que no iba a quedar gallina sin pluma aquí hoy día. ¿Por qué dice acá que esto es lo bueno y agradable delante de Dios? Esto. ¿Qué esto? Pues lo que acabo de leer. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Es decir, a evidenciar los principios de la ley, que tanto te limpian la boca con la ley y con el espíritu de profecía. Yo estudio mucho, soy muy estudioso. ¿Y qué sacas? Si no reflejas en tu conducta, en tu vida, en tu testimonio personal, los principios del amor al prójimo. ¿Qué sacas con verte bonito en un video con camisa y corbata y dar exposiciones? Tu familia te conoce bien. A los tontos que te siguen por YouTube los puedes engañar, pero a tu familia no le engañas. Tu familia te conoce, tu papá te conoce, tu mamá te conoce. A ellos dale buen testimonio, quítate la camisa, quítate la corbata y comienza a darles testimonio. Que vean ellos en ti cómo vives los principios del amor de Dios, los principios al amor al prójimo. Eso, cuando hagas eso, fanático, legalista e hipócrita que me escuchas, eso recién darás gloria y honra a Dios. ¿Quieres dar gloria y honra a Dios? ¿Quieres vivir el mensaje de los 3 ángeles? Comienza a reflejar los principios de la ley en tu vida. Habla menos y actúa más. Por eso yo le decía el otro día, en modo de reproche, yo le decía, oiga, con más de 25 años de experiencia como profesor bíblico y misionero, a ti no te sirve eso de que Dios los bendiga y hermanito, y lo apoyamos y palmaditas en el hombro. Eso no sirve. Eso no sirve. Eso no le sirve a un misionero. ¿Queremos dar gloria a Dios, como dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. Bueno, se le da gloria viviendo los principios de la ley, hablando menos y actuando más. Esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 5, sigamos porque Pablo se sigue explayando sobre el tema de las viudas. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda, ya le expliqué ya por qué Pablo dice la que es viuda de verdad, ¿verdad? Es decir, la que de verdad está desamparada y hay que ayudar. Mas la que en verdad es viuda, vuelvo a repetir, es decir, la viuda que quedó desamparada en el sentido de que no tiene parientes que la apoyen, y ahí entra la iglesia a apoyar, cuando no tiene parientes que la ayuden con el sustento de la viuda, y por ende no tiene sostén. O sea, la viuda sin sostén y sin parientes es la que lo es en verdad para Pablo, la más desamparada. Esa es la viuda en verdad, viuda. No está menospreciando a otras viudas, simplemente estoy diciendo que es la que hay que poner el foco de atención porque es la que está más desamparada.
la que no tiene parientes que la apoyen, ni tiene un medio de sostén propio. Mas la que en verdad es viuda, ya ha quedado sola, cuando habla de que quedó sola, no necesariamente se refiere a que quedó sin el cónyuge, sino que tampoco tiene hijos. Ni hijos, ni parientes, ni nietos. Bueno, esa viuda tampoco debe caer en la mendicidad, ni en el victimismo. Pongan atención a lo que estoy diciendo porque estoy gastando energías y neuronas en esto. Y para estar repitiendo cada rato ustedes se imaginarán, ¿verdad? Entonces, más la que en verdad es viuda, ya ha quedado sola, ¿cuál es la actitud de esa viuda? Mira cómo le da consejo no solamente a la iglesia, sino que también a la viuda misma. La actitud de la viuda es, o vamos al revés mejor, que no debería hacer la viuda. Bueno, primero comenzar a victimizarse, ¿no es cierto? A aprovecharse de su condición, a dar lástima. No debería caer en eso, ¿cierto? Segundo, bueno, ahí dije las dos, ¿verdad? Victimizarse, ¿no es cierto? Y caer en la mendicidad, ¿verdad? No. ¿Qué dice acá? Espera en Dios. La viuda que ha quedado en una mala condición en cuanto al sustento debe esperar en Dios. Y esa es una actitud que debe asumir todo hijo de Dios que está pasando una situación difícil. Todo hijo de Dios que está pasando por una situación económica difícil, material difícil, ¿no es cierto? Que te falta para el alquiler, que hay apuros para pagar la luz, el agua, para vestirse, para comer, para subsistir mensualmente. Todos aquellos que están pasando por esa apretura, nuestro primer deber, antes de solicitar ayuda a la iglesia, porque es lícito solicitar apoyo a la iglesia, cuidado con eso, pero nuestra primera actitud debe ser esperar en Dios. Que Él toque un corazón cristiano de verdad y el Espíritu Santo moverá a esa persona a enviarte un apoyo. La viuda espera en Dios y es diligente, no pierde tiempo, no es ociosa, es diligente en súplicas y oraciones, día y noche. Es decir, la viuda lo que hace es buscar al Señor. La viuda lo que hace es buscar consuelo y fortaleza en el Señor. Allí está su esperanza. Versículo 6. Y ahora Pablo nos habla de otro tipo de viuda. Por eso que él habla de la que en verdad es viuda. Porque hay algunas que no son, si bien son viudas, no son muy dignas de recibir la atención de la iglesia. Sí, vamos a leerlo. Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, ¡ay! Ya no tengo esposo, ¿cierto? Se ve con libertad, ¿verdad? ¡Ay! Aún soy joven. Sí, eres joven y bonita, tienes mucho por delante. ¿Han escuchado esos consejos que les dan a las viudas jóvenes? No te eches a morir, eres joven todavía. Pero la que se entrega a los placeres, ya estamos aquí ya mal, ya. O sea, ya no está buscando al Señor. Ya no está esperando al Señor. Y si se larga los placeres, pues entonces parece que no tiene mucha necesidad, ¿verdad? Pero la que se entrega a los placeres pidiendo está muerta. ¿Muerta en qué sentido? Muerta en delitos y pecados.
pero la que se entrega a los placeres, es decir, una vida disoluta, viviendo, está muerta. Es decir, la viuda comienza a comportarse como soltera. Claro, soltera habla de estar sola. Claro, de cierto punto de vista, claro, está sola. ¿Cierto? Pero estuvo casada. O sea, del punto de vista moral, del punto de vista ético, no es plenamente soltera. Estuvo casada. Ahora su condición es de viuda. Y por lo tanto se espera, en el ámbito de la iglesia, pues se espera una conducta acorde con su profesión de fe, independiente que sea soltera, viuda o casada. Es hija de Dios. Repito, sea casada, soltera o viuda, es hija de Dios. Por lo tanto, aunque esté viuda, es su deber mantener su fidelidad a Cristo. Y su conducta debe proseguir como una hija de Dios. Y no porque se ve sola, sin cónyuge, pues me voy a largar a los placeres. Por eso que Pablo dice acá en el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Es decir, en delitos y pecados. Y Pablo sigue aconsejando a Timoteo y le dice: manda. Cuando Pablo dice acá en el versículo 7 manda, se está refiriendo que enseña todo esto a toda la iglesia. Estos consejos son para toda la iglesia. Manda también estas cosas. Bueno, estas cosas es sobre el cuidado de las viudas, para que sean irreprensibles. Es decir, que las viudas que no haya en las viudas motivo de reproche. Es decir, que se mantengan fieles a Jesús y al estilo de vida que el Señor Jesús representa. Es decir, que se mantengan en la piedad. Lo voy a decir en palabras bien populares, yo sé que me van a entender muchos. No porque quedaste viuda, ¿no es cierto?, ahora estás en libertad de dar rienda suelta a deseos y pasiones. Estoy siendo claro, ¿no es cierto? Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, hablando de los hijos y los nietos, es decir, las personas más cercanas a la viuda, ¿verdad? Porque si alguno no provee para los suyos, de esto hablábamos al principio de esta clase, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Wow! Por eso yo le decía que si tuviésemos la oportunidad sobrenatural de investigar sobre todos los atalayas, entre comillas, de YouTube, y empezamos a investigar cuál es su testimonio en su familia, pues la verdad que se nos caerían bastantes héroes, ¿eh? Pablo otra vez pone énfasis en la inconsecuencia de ser atalayas para algunos, sobre todo por YouTube, y resulta que en la familia soy un inconsecuente, un hipócrita. ¿Qué testimonio le estoy dando a mis padres, a mis hermanos?
a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista. Cuando Pablo dice aquí la lista, se está refiriendo en una especie de prioridades en la atención y ayuda a las viudas. Ya dijimos ya que hay viudas que lo son de verdad, otras que no lo son tanto, ¿verdad? Porque se han largado los placeres. Entonces hay una lista, ¿no es cierto?, en base al testimonio de la viuda que amerita, ¿no es cierto?, de alguna manera, o aconseja, pues, brindarle apoyo. Así que el apóstol dice acá, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. ¡Wow! O sea, se sobreentiende que la viuda mayor de 60 años pues está en una condición mucho más precaria, vulnerable, ¿no es cierto?, que la menor de 60 años. ¿Ok? Ahora, yo no estoy en condiciones en estos momentos como profesor bíblico de decirles de que de 60 para arriba y 60 para abajo, pues, porque eso es variable en realidad, ¿verdad? Hay viudas de 50 años, ¿no es cierto?, y que pues tienen una conducta ejemplar, piadosa, y sin embargo han quedado muy desvalidas con la pérdida de su cónyuge. Así que en ese sentido, espero no equivocarme, pero podríamos tomar esto de los 60 años como algo referencial, ¿vale? No necesariamente 60 años. ¿Okay? Creo que es el consejo más sabio y equilibrado que puedo darles. Así que Pablo dice en el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, es decir, las viudas que tienen más de 60 años, ¿verdad? Como prioridad. ¿Por qué? Bueno, por un montón de factores, ¿verdad? Se entiende que la viuda de 60 años, pues, no se proyecta, ¿no es cierto?, con una vida conyugal nuevamente. Se entiende que esta quizás físicamente está con algún tipo de desgaste físico, ¿no es cierto?, producto de hijos que ha tenido, alguna enfermedad o dolencias propias de la edad, etcétera, etcétera. Así que es muy, muy probable que la viuda mayor de 60 pues opte por una vida de servicio en la iglesia, ¿no es cierto?, que estar pensando en rehacer su vida, ¿verdad? Así que Pablo dice acá, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. Bueno, Pablo aquí hace referencia a los antecedentes, por decirlo así, ¿no es cierto? Que haya sido esposa de un solo marido, ¿verdad? Por eso, vuelvo a repetir, es muy difícil, ¿no es cierto? O lo asume así Pablo, que una viuda con mayores de 60 años pues se proyecte nuevamente en una nueva relación conyugal, ¿verdad? Así que indirectamente el consejo es a mantenerse fiel, digamos, a ese matrimonio que tuvo, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante, pues, no pensar en rehacer su vida, sino que a mantenerse en fidelidad y una vida de servicio y de piedad. Versículo 10. Que tenga testimonio, y sigue, noten los antecedentes de la viuda que debería tener prioridad en esta lista de necesidades. Que tenga testimonio de buenas obras. Por supuesto, una hija de Dios.
si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Yo quiero explicar un poquito esto de que se ha lavado los pies de los santos. Algunos comentadores dicen que esto de lavar los pies a los santos se refiere a la práctica hospitalaria de recibir a los viajeros, ¿no es cierto?, en un símbolo de amistad, de confort, ¿no es cierto?, de atención. A los viajeros generalmente se les lavaban los pies cuando entraban a la casa después de un viaje, ¿no es cierto? Pero otros dicen que también acá se incluye el lavado de pies en el rito, en la cena del Señor, ¿verdad? Bueno, sea como sea, sin duda son rituales, actos, ¿no es cierto?, devocionales de piedad, ¿verdad? Se ha socorrido a los afligidos. Note que está describiendo cosas que son propias de un carácter piadoso, que manifiesta amor hacia el prójimo. Si ha practicado toda buena obra. Versículo 11. Pero, noten que se refirió a las viudas mayores de 60. Ahora se va a referir a las viudas menores de 60. Pero viudas más jóvenes, es decir, menor de 60, pero viudas más jóvenes, no admitas. ¿En qué? ¿No admitas en qué? Bueno, en esa lista de prioridades para la ayuda. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Vamos a explicar esto porque las sectas fanáticas han usado esta cita para tergiversar la Biblia. Así que voy a explicar este texto que no es fácil de explicar, pero por algo el Señor nos ha dado el don, nos ha dado, digo porque no solamente a mí, nos ha dado el don de la enseñanza. Y el don de la enseñanza ha sido dado para clarificar, para iluminar la mente de aquel que no comprende plenamente las expresiones bíblicas. Así que vamos a explicar esto acá. Lo voy a explicar bien lento y con manzanitas para que todo aquel pueda entender. Pero viudas más, estoy en 1 Timoteo 5, 11. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 11. Pero viudas más jóvenes, es decir, menos de 60 años, no admitas en el sentido, en este orden de preferencia, ¿no es cierto?, en este orden de viudas, ¿no es cierto?, porque ya describimos la viuda mayor de 60 y las características que tiene ella, el testimonio, los antecedentes que tiene esa viuda, ¿no es cierto?, que la hacen, por decirlo de alguna manera, prioridad para recibir ayuda de la iglesia. ¿Ok? Pero ahora Pablo se refiere a las menores de 60. Y yo quiero decir una cosa, cuando digo menores de 60, no necesariamente me estoy refiriendo a las que tienen 59, ni 56, ni 58. No, estamos hablando de jóvenes, porque más joven significa que puede haber una viuda de 20 años. ¿Por qué no? Si generalmente las chicas en esta cultura se casaban a muy temprana edad. Si no, vean el caso de María, la madre de Jesús. O sea, generalmente las mujeres contraían matrimonios jóvenes. ¿Okay? Recuerden ustedes la parábola de las 10 vírgenes. Eso está tomado de una realidad en Oriente. Así que cuando Pablo dice las viudas más jóvenes, cuidado, menores de 60 incluye desde la que se casan a los 20 hasta, qué sé yo, la que tienen edad de ser fértiles todavía, ¿verdad?
Así que no necesariamente joven quiere decir 50, 58, ¿ok? Pero viudas más jóvenes no admitas en ese orden de prioridad. Y ya vamos a ver por qué. Porque cuando por su juventud, biológicamente obvio, lógico, y yo quiero explicar esto acá, Pablo no está condenando, cuidado, Pablo no está condenando que tanto varones como mujeres tengan impulsos y deseos. Eso es natural, eso es biológico. Dios nos creó con impulsos y deseos. ¿Ok? El problema es cuando los impulsos y deseos están sin rienda. Ahí está el problema. ¿Vale? Porque si nos ponemos a reprimir los deseos y los impulsos, pues estaríamos cayendo en ciertas prácticas ascéticas. O estaríamos volviéndonos quizás un poquito gnósticos, ¿no es cierto? Que ellos decían que todo lo material, sujeto a pasión, ¿no es cierto?, es malo de por sí, per se. Y por lo tanto, para evitar eso, había que ir a meterse allá al desierto, una cueva, ¿no es cierto?, y perder todo contacto con la sociedad. No estamos hablando de eso. Cuidado con eso. Entonces dice acá, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, y yo agregaría aquí, entre paréntesis, cuando naturalmente, impulsada por sus deseos, claro, una viuda de 20 años, imagínense ustedes, impulsada por sus deseos, se rebelan contra Cristo. ¿Qué quiere decir esto que se rebelan contra Cristo? Que la falta de experiencia de la viuda joven, ¿no es cierto?, quizás la falta de formación, la falta de conversión, quizás se ve sola, ¿verdad? Pues comienzan a dar mal uso a sus deseos e impulsos naturales. ¿Y qué hacen? Van abandonando su vida piadosa. Se olvidan un poquito de que son hijas de Dios. ¿Se acuerdan que les hablé que sea casada, soltera o viuda, son hijas de Dios y deben mantener o deberían mantener una conducta idónea, independiente de su estatus civil en el cual se encuentren? Bueno, acá hay un riesgo porque la viuda que es joven, naturalmente, impulsada por sus deseos, se rebelan contra Cristo. Bueno, esta rebelión contra Cristo podría traducirse en muchas conductas. Una coquetería desmedida, dejarse seducir fácilmente por los aprovechadores de siempre, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Quieren casarse. Bueno, el que la viuda joven se quiera casar no es problema. Una viuda puede volver a casarse, ¿por qué no? Eso lo enseña la Biblia. Y lo vamos a confirmar ahora en unos versículos más. O quizás en la segunda parte que voy a dar sobre este tema. Cuidado, porque hay fanáticos radicales, extremistas, perturbados, falsos maestros que están diciendo que la viuda no se puede volver a casar. Es decir, no puede contraer un segundo matrimonio. Eso es una mentira que están regando por redes sociales. Cuidado con eso. Incluso están diciendo que la divorciada no puede rehacer su vida. Están actuando igual que los fanáticos. ¿Y qué daño están haciendo a tantas almas? Bueno, vuelvo a repetir entonces, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Cuando Pablo dice aquí quieren casarse, no está condenando el que se quieran volver a casar. Ese no es el problema. La Biblia autoriza que la viuda joven se puede volver a casar. El problema no es ese. El problema es que como son jóvenes y perdieron a su cónyuge joven,
obviamente se quieren casar, pues, obviamente, pero lo hacen de una manera no sabia, no conforme a Cristo. Ese es el problema, porque dan rienda suelta a los impulsos y deseos. Ahí está el problema, que no lo hacen según Cristo. Si el problema no es que se casen, el problema no es que tengan impulsos y deseos, eso es normal. El tema es, háganlo según Cristo. El tema de estas viudas jóvenes es que se rebelan contra Cristo. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta que esa es la lectura correcta de ese versículo? Entonces los mojigatos de YouTube están enseñando que la viuda tiene que quedarse soltera porque ya tuvo un matrimonio. Entonces usan otros textos bíblicos para encadenar a la viuda joven, ¿no es cierto? Y le dicen, no, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre, dicen. Entonces se murió el cónyuge, pero según estos mojigatos de YouTube, dicen que la mujer prácticamente viuda sigue casada en memoria de su cónyuge que falleció. Tiene que seguir siendo fiel a ese matrimonio, ¿no es cierto? Falso. Porque el matrimonio, si bien en términos generales Dios lo instituyó y es el plan de Dios que sea para toda la vida, bueno, también el Señor ha provisto de soluciones para cuando el matrimonio termina. ¿Cómo puede terminar bíblicamente un matrimonio? Bueno, por la fornicación, el adulterio, eso es causal de divorcio, bíblicamente hablando. Y divorcio significa que se deshace el matrimonio, ya no existe el matrimonio. Como que la mujer sigue casada todavía, como dicen los fanáticos perturbados y mojigatos de YouTube. Otra forma en que se deshace el matrimonio, ya no existe el matrimonio, es mediante la muerte de uno de los cónyuges. Ya no hay matrimonio. Si el matrimonio se hace de a dos, no de a uno. Si hay uno, no hay matrimonio. Hasta la lógica nos enseña esto. Bueno, sigamos entonces. Voy a intentar avanzar un poquitito, aunque ya estoy en la hora. Por eso que a esta clase le puse primera parte, porque ya me daba cuenta que no iba a alcanzar a terminar. Pues voy a tratar de avanzar un poquito. Versículo 12, hablando de las viudas jóvenes, ¿cierto? Que dan rienda suelta a sus impulsos porque se quieren casar. Obviamente se quieren casar otra vez, pues. ¿Cuál es el problema? Incurriendo así, es decir, no siguiendo las pautas de Cristo, incurriendo así en condenación, en juicio, por haber quebrantado su primera fe. Cuando dice acá, habiendo quebrantado su primera fe o faltado su primera fe, quiere decir que quieren algo que es legítimo, que está permitido en la Escritura, es decir, volver a casarse, pero lo hacen no según Cristo. Entonces traicionan su fe, su profesión de fe, su vida virtuosa, piadosa como hija de Dios, para insistir en casarse, pero no esperando en Dios. ¿Se dan cuenta? No esperando en Dios. ¿Se acuerdan el versículo 5 cuando dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios? ¿Se dan cuenta? Esa mujer es viuda, pero no se vuelve loquita y empieza por ahí a buscar inmediatamente un reemplazo. ¿Es legítimo que vuelva a rehacer su vida? Sí, pero según Cristo. No rebelarse contra Cristo y hacer las cosas a su manera. Por eso, en ese sentido, el versículo 12 dice, incurriendo así en condenación, no por haber quebrantado su primera fe. Y también, más encima, estas viudas jóvenes que se apartan de la piedad y también aprenden a ser ociosas. Claro, como se ven solas, recuerden el versículo 5 otra vez. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. ¿Y cómo espera? ¿Yendo de fiesta en fiesta? ¿De bar en bar?
de iglesia en iglesia buscando un hermano? No, no hace eso. ¿Qué dice? Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día para que el Señor la guíe de manera sabia a otro compañero idóneo. Pero ¿qué hace la viuda joven que se aparta de Cristo? Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas. Si usted lee la versión Reina Valera, ¿sabe usted que en vez de chismosas dice charlatanas? No, si yo uso solamente palabras bíblicas. Por eso cuando yo digo charlatanes, no estoy diciendo nada del otro mundo. Y entremetidas, hablando lo que no debieran. Bueno, estas viudas que se apartan de Cristo, ¿no es cierto? Pues no son dignas de confianza, no están dando un buen testimonio. Luego Pablo aconseja a Timoteo, sigue aconsejando a Timoteo en el versículo 14, quiero pues que las viudas, hablando de las más jóvenes, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Si Pablo no está en contra de que la viuda joven se vuelva a casar, pero hágalo según Cristo. Busque la dirección del Señor. No se olvide que es una hija de Dios, aunque sea viuda y joven y tenga impulsos y deseos, que es normal. Está bien eso, pero hágalo en Cristo. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Obvio. Críen hijos. Gobiernen o dirijan su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, de hablar mal de ellas. Cuiden su dignidad, está bien. Son jóvenes, viudas, tienen impulso, tienen deseos, normal. Pero hágalo según Cristo, para que no dé mal testimonio, para que no pierdan su dignidad, para que no ensucien su nombre, ni el nombre de Cristo. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas, por algo está dando el consejo Pablo, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, Pablo está aconsejando sobre las viudas jóvenes que han dado mal testimonio. ¿Ok? Pablo no está en contra de que se vuelvan a casar y rehagan su vida. Ahí dice que se vuelvan a casar, que críen hijos, porque son jóvenes. Pero háganlo según Cristo. Den buen testimonio. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta acá hoy día. Ya me pasé de la hora. Voy 1 hora 26 minutos. Eso es bastante. Así que, pues, esta es la primera parte que doy sobre este tema, pues, sobre el capítulo 5. Espero en 2 días más, el domingo, ¿sí? El domingo, primer día de la semana, retomar la segunda parte de esto de las viudas, ¿ya? Y ojalá terminar el capítulo 5 de Primera Timoteo. Espero que Dios bendiga su palabra. Espero que este comentario, esta lección de hoy haya sido de gran bendición y sobre todo de educación para ustedes. Quizá hay cositas que no estaban claras y ustedes ahora tienen someramente claro esto, ¿verdad? Tengan la libertad y la confianza de escribirme a través de Telegram y yo con mucho gusto voy a responder sus inquietudes. Si tienen alguna inquietud bíblica, están confundidos porque algún falso maestro de YouTube les ha enseñado algo raro, distinto, tienen alguna duda, ¿verdad? Con mucho gusto puedo cooperar dándoles una explicación o un comentario de algún texto bíblico. Esa es mi labor, ese es mi trabajo. He sido llamado para enseñar la palabra de Dios
Dios me ha capacitado tanto humana, técnica, científicamente, como también me ha otorgado su don de la enseñanza. Y ese es el que yo ejerzo. Este es mi trabajo. Gracias a aquellos que me apoyan mes a mes como obrero del Señor, porque su apoyo es mi salario. Dios les bendiga y espero verlos en un par de días más para retomar este hermoso tema. Que tengan un feliz día del Señor. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.